lo importante que es, en cierta manera, el transporte fluvial y sobre todo aquí de dos puntos de vista, considerando en primer lugar la geopolítica, digamos, o la geografía del Paraguay. Prácticamente el río es, y a través de la hidrovía, es lo que nos permite en cierta manera conectar, digamos, a Paraguay con los mercados internacionales. Y eso tiene que ver porque, digamos, sin la hidrovía prácticamente nos estaríamos limitando al transporte terrestre y aéreo, y eso te genera una dependencia, digamos, muy importante porque prácticamente estarías dependiendo de tus países vecinos, ¿verdad? Y además de los Imagínate, costos. Gladys, que por ejemplo, un dato de la hidrovía importante es un convoy de barcazas, por ejemplo, puede llegar a transportar hasta 30.000 toneladas en un solo viaje. Y nosotros podemos hablar de, bueno, así en promedio, de rasgos generales, un camión te transporta 30 toneladas. Entonces, es prácticamente 1.000 a 1 la diferencia de lo que pueden ser los costos de logística, la operatividad y lo importante entonces que es para el comercio de nuestro país. Bueno, entonces hoy vamos a desarrollar lo que ayer no pudimos hacer, nuestro adelanto del suplemento económico. Vamos a tener seguramente los números, los gráficos relacionados a esto. Y también, bueno, esto que mencionaba, la relación directamente nos lleva a los costos. Obviamente Claro, el transporte bueno, por tierra va a ser mucho más caro, por aire ni qué decir, en comparación a la vía y, y fluvial. de, y de- y de todo punto de vista, del hecho también de lo que genera, digamos, porque por ejemplo, el punto de vista es importante, el transporte siempre te asegura una movilidad, ¿no es cierto? Y en caso de personas o en el caso también de bienes, porque acá la hidrovía nosotros estamos hablando de la movilidad de los bienes producidos hasta la población de consumo, ¿verdad? Y eso en la economía es siempre algo estratégico, porque vos podés tener una producción óptima, digamos, estar a precios muy competitivos, pero si esos bienes, digamos, a través de la logística y la cadena de suministro, no son capaces de llegar de manera eficiente, respetando los estándares de calidad, eso te puede crear un problema muy grave y te puede dejar, digamos, fuera del mercado. Y para tener números y compartir con la audiencia, prácticamente, por ejemplo, en las exportaciones, el año pasado un 70% fue a través de la vía fluvial, de lo que más obviamente ahí se exporta son la soja y sus derivados que van, digamos, hacia los puertos de Rosario y hacia Argentina para de ahí muchas veces salir al mundo. Y, y acá, por ejemplo, ahí tenemos lo que hablábamos. Imagínate, en el caso, por ejemplo, de la soja, donde prácticamente Paraguay es un tomador de precios. Si no tuviera una estructura, una infraestructura fluvial, una logística eficiente, prácticamente eso te podría dejar al país totalmente fuera del mercado porque no va a ser capaz, digamos, de poder competir en los precios. Entonces, la Totalmente. competitividad, digamos, también de un país siempre está muy referida a la logística. Y en nuestro caso, imagínate, 70% de las exportaciones, digamos, hacen que el país pueda llegar al mercado internacional gracias a la infraestructura que hay hoy en la hidrovía. Lo mismo en las importaciones el año pasado el 50% fue a través de la vía fluvial, lo que habla también, en este caso, por ejemplo, yo siempre digo el ejemplo de que, claro, cuando uno trae, qué sé yo, 1.000 televisores en un container, si como pasó, como está pasando ahora en la pandemia, que el precio de los contenedores se disparó por montones de fenómenos también internacionales, pero claro, cuando se dispara así, qué sé yo, no es tanto la variable que te impacta, digamos, en la unidad de cada televisor. Sin embargo, cuando hablamos de otros commodities o otros volúmenes que, digamos, en la unidad no tienen un valor tan alto, al final eso lo termina pagando, digamos, el consumidor. Por eso que también, en cierta manera, tantos bienes que nosotros consumimos importados, y tanta materia prima que también ingresa al país a través de la vía fluvial, en cierta manera permite a la industria, permite a nosotros consumidores también, en cierta manera, poder acceder a esos bienes a precios no, digamos, extraordinarios, digamos. Y esos son datos, ahí pusieron cómo también la hidrovía fue creciendo y desarrollando en el largo del país, sobre todo en los últimos 10 años, ha sido exponencial y eso ha contribuido también a todo el crecimiento macroeconómico
y a los índices que ha tenido también el país, porque Sin le ha duda. permitido conectar con muchos más mercados y de manera regular y frecuente. Y vemos eso genera empleo directos e indirectos. Por ejemplo, hay datos del INE, del Instituto Nacional de Estadística, que habla cómo prácticamente los sueldos de los marinos, en este caso, o de la gente relacionada a la heredoría, tienen también sueldos que son 3 veces más que, en cierta manera, los unidos a la cadena de la logística.